Seguimos, amigos, compartiendo esta situación, que es una situación inédita, por lo menos hasta ahora, porque, bueno, la tecnología ha involucrado una variable en lo que es el manejo de los rumores y de situaciones que pueden ser muy complicadas. Estamos con el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, es el sociólogo Gustavo Leal, hablando sobre la difusión de información falsa en redes sociales que alertaba sobre secuestros o tráfico de órganos y que provocó, obviamente, pánico en personas que recibieron algunos de esos mensajes. Leal, estamos hablando de casos, pero capaz que por aterrizar este tema, mientras ayer 14 personas declararon ante la justicia por difundir rumores sobre falsos secuestros, usted vivió uno de esos días. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer lo que pasó es que en la zona del Cerro se comenzó a divulgar la información de que una adolescente había sido presuntamente secuestrada. ¿Cómo se divulgaba esa información? Por Facebook. Facebook. Sí, el Facebook. Estaba la foto del adolescente, el nombre, que no había vuelto, que se presumía que con las cosas que están pasando, claro, había sido víctima probablemente de alguna camioneta. Bueno, postean eso en Facebook y a partir de ahí empiezan los comentarios que le empiezan a dar como credibilidad a la situación. Al final, la adolescente que, bueno, se hizo la denuncia por parte de un familiar del adolescente que no estaba en su casa, se empezó a buscar información y el final de la película es que la adolescente se terminó presentando a la seccional. Y se terminó presentando a la seccional porque a través de las redes le llegó la información de que decían de que ella estaba secuestrada. Y en realidad la chiquilina lo que quiso fue, se quiso ir de la casa, porque sostenía y sostuvo frente a la seccional que el familiar que tiene su protección la estaba agrediendo. Ella no podía, por orden judicial, no podía vivir con la madre porque la justicia había determinado que la madre había ejercido violencia física hacia ella y le había dado la tenencia a otro familiar. Y entonces la chiquilina terminó presentándose en la seccional cuando supo esto para decir que en realidad prefería volver con la madre. Pero el juez finalmente terminó diciéndole que tenía que volver con ese otro pariente que la agredía. Y la chiquilina se plantó en la seccional y dijo, yo no voy. Claro. Kafkiano, ¿no? Sí, y Kafkiano. Bueno, y ahora hay toda una situación en curso, pero eso es la minucia que la gente no sabe, que todos los que vieron la noticia a través de Facebook no saben. ¿Ustedes tienen rastreo de cuántas personas, por ejemplo, reprodujeron o tuvieron acceso a esa información en el día de ayer? Sí, muchísimas, muchísimas, porque ahí hay un rastreo inicial que es la cantidad de gente que comparte la noticia original, es decir, usted o él publica algo en su Facebook y uno lo comparte, ahí el dato aparece, pero después cada uno lo divulga. Y eso termina siendo rápidamente, sobre todo en las microcomunidades, ¿no? En la zona del Cerro, esto fue una noticia, que era una chiquilina muy conocida, era una persona real. Acá se han difundido rumores de distintos tipos, ¿no? Se han difundido rumores de denuncias infundadas sobre personas reales, denuncias infundadas sobre personas que no existen. Ajá. Una entelequia y una chiquilina, una persona. Que son cosas distintas. Ajá. Esto, por ejemplo, lo que yo mostré, las cuatro personas que están secuestrando. Pero también denuncias como un caso como este, donde un caso que era un caso de que alguien se había ausentado, en función de este pánico, se le da valor de verdad y de certeza, no, esto seguro que ahora empezaron acá. Y ya alguien vio una camioneta. Y a partir de ahí empieza una situación que después de desenmascararla y explicarlo, realmente es conflictivo. En la reunión que hubo con los padres en este colegio, después de la reunión había padres que decían, bueno, esto que dicen ustedes es verdad, pero el audio existió, entonces algo hay. No, justamente, el problema es que el audio existió e instaló el algo hay. Claro, porque en el fondo hay siempre hay un principio de verosimilitud, aunque sea lateral. Siempre alguien puede decir, bueno,
Pero hay gente que está ausente de su casa, lo cual es verdad, desde hace mucho tiempo. Cierto. Siempre hay, como decir, bueno, pero que hay delincuencia, sí, hay. Claro. Pero el asunto es cómo se arman estas... Evidentemente, que hay personas que se ausentan y que no se han encontrado, falsas, es verdad. De ahí a que eso sea un secuestro, o de ahí a que estemos entre una ola de secuestros, es más, secuestros organizados en determinado tipo de camionetas, con personas que se las identifica, etcétera, etcétera, o el pánico que a veces genera personas que han vivido una situación de un hecho delictivo. Por ejemplo, hubo una persona que denunció que le habían intentado secuestrar y lo que había sucedido es que le rapiñaron el celular. Venía hablando y le rapiñaron el celular. Una rapiña es un robo con violencia. Entonces la persona venía así hablando y la tiraron hacia atrás para robarle el celular y la revolcaron en el piso. Pero, y se subieron a un auto enseguida porque venían en un auto, pero no la quisieron secuestrar. Pero frente a esto, la persona termina inicialmente formulando la denuncia como un intento de secuestro. Y lo que sucedió ahí fue efectivamente un hecho delictivo, que fue una rapiña. Sí, que no es un hecho menor, no, ¿verdad? Es un hecho para nada menor y no se minimiza. Y que seguramente la dejó a esa persona en un estado de desequilibrio totalmente entendible, hasta para poder visibilizar quizás la circunstancia desde otro lugar. Decir, no me quisieron robar, me quisieron secuestrar. Y uno, es difícil ponerse en esos zapatos, pero también hay que hacerlo. O sea que el secuestro de niños, además, en toda esta viralización de información siempre hay la convicción de que hay una camioneta, pero que nadie registró nunca su matrícula. Porque en todas las camionetas que se viralizan, todo el mundo la vio, pero nadie se le dio la fotografían, pero nadie le saca la foto a la matrícula. Cuando sacaron las fotos a las matrículas para empezar a dar credibilidad, es que empezaron las denuncias efectivas de gente, propietarios, como acabo de decir, 2 casos hubo, de personas que realmente vivieron unos días complicados, porque además eran de esa zona. Imagínense, ¿no? Que le sacan la foto a usted. No. Es inimaginable. Es inimaginable. ¿Cómo yo hago creer que esto, en ese estado de nerviosismo, con gente haciendo cortes, con gente preocupada que retiró a los chiquilines de la escuela antes, por ejemplo? Hay un tema que quedó acá soslayado y no vamos a tener tiempo de cubrirlo hoy, pero me gustaría por lo menos tener una frase orientadora de su parte. Se habla también de secuestros y de tráfico de órganos, que ese es como un plus. Sí. ¿Por qué secuestrarían a un niño? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para quitarle los órganos. Ahí ya entramos en un territorio que obviamente genera una enorme sensación de inseguridad. ¿Hay algún caso en nuestro país en el que haya presunción de que se haya generado un delito de ese tipo? No, no hay. No hay. Pero esto que se viralizó, de vuelta con la misma imagen, lo que dice acá es: alerta, estos hombres andan robando las escuelas para robarse los niños y visitando las casas. Disque, dice, ofrecen perfumes, te duermen para robarse a los niños, son traficantes de órganos, tengan cuidado. O sea, está todo acá. Esto es la maldad, ¿no? Esto es el diablo en persona, los 4 diablos en persona. El combo completito. Y bueno, pero si yo pongo esta foto y pongo el audio y digo, estas son las personas que estaban en la camioneta que quisieron secuestrarse al niño de la escuela tal, ya está hecho. Claro. Imagínense. Nos escriben padres, una madre, no sé, alguien del colegio al que tú hacías referencia al comienzo. Decía, no incitamos a los cortes ni nos sumamos a ellos. Dice, confiamos en las autoridades de la institución. Bueno, hay muchos padres que no lo hicieron, eso es verdad, pero hay otros que sí, efectivamente lo hicieron. No solamente lo hicieron, sino que organizaron una reunión promovieron la organización de una reunión en la seccional 17, en la seccional 25 a las 7 de la tarde, para que hubiera incluso mayor despliegue de seguridad en la puerta del colegio. Lo plantearon, nosotros tenemos los audios convocando a esa reunión. Es decir, se generó eso y en la reunión que nosotros tuvimos había algunas madres que habían participado del corte, algunas madres que eran incluso de otros colegios y donde, bueno, de última, nosotros somos conscientes, fuimos porque además la dirección de ese colegio nos planteó de que estaban muy preocupados porque es un tema también de responsabilidad. No hay ninguna posibilidad que en ese colegio, que nosotros no hemos querido nombrarlo, exista un evento de esas características, porque el sistema que tienen para entregar a los chiquilines cuando salen es súper seguro. No es que abren la puerta y... era imposible. Sin embargo, bueno,
empieza el rum rum. Antes era el boca a boca. Sí. Pero el boca a boca ahora tiene esta tecnología y es solamente hacer tic tic y con eso alcanza para que bueno, se divulgue información, pero la gente tiene que saber que esto se rastrea, a diferencia del boca a boca. Claro, que hay que ser responsables, hay que tener un uso consciente y las personas, los grupos criminales, personas que a veces con interés político de generar determinada agua para su molino o gente directamente irresponsable como ha habido, tienen consecuencias legales. Claro. Tiene consecuencias y tiene responsabilidad, porque no puede ser que se nos instale la convicción de que, bueno, no podemos vivir en paz porque ya ahora hasta están secuestrando niños de 5 años en camionetas que nadie conoce, pero que todo el mundo vio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Tiempo de despedirnos. Hasta mañana y bueno, queda en Uruguay. Vamos a disfrutar del partido y después de los fuegos artificiales. ¡Opa! Gracias, que así sea, amigos. Hasta mañana.